tal, mis estimados? Buen día. Hoy vamos a ver esta nueva materia que es matemáticas aplicadas a la comunicación. Y bueno, aquí vamos a ver por qué estamos estudiando las matemáticas aplicadas a la comunicación y en dónde las podemos aplicar. Bueno, más que nada aquí vamos a conocer el tipo de matemáticas que vamos a estudiar. En este caso son integrales, derivadas y ecuaciones diferenciales. Bueno, la clasificación de ecuaciones diferenciales contiene derivadas de una o más variables dependientes, ¿sí? Con esto es con respecto a variables independientes, de cual la ecuación diferencial se relaciona con una función, ¿sí? Bueno, en este caso vamos a ir practicando cómo se ven las funciones de derivadas, cuáles son las variables independientes, ¿sí? Bueno, se clasifican en función de por tipo, por orden y por linealidad. La ecuación diferencial contiene solo derivadas ordinarias, ¿sí? Bueno, se les va a explicar más o menos el tipo de derivadas que vamos a estar haciendo para resolver ecuaciones diferenciales. Y bueno, en este caso, de una o más variables dependientes con respecto a una sola variable. Bueno, aquí tenemos ejemplos sobre ecuaciones diferenciales por función, su variable y la derivada. La función la conocemos f de x, f de t, g de x o una función y. La variable x, t, y, z, las que conozcamos, y las derivadas correspondientes a su función, ¿sí? Bueno, tenemos ejemplos de ecuaciones diferenciales. Estas son ecuaciones diferenciales de primer orden, eh, bueno, de primer orden porque son fáciles de analizar y de realizar, de resolver, ¿sí? Aquí tenemos la derivada con respecto a x, la derivada de y, perdón, con respecto a x. Es la primerita y nos dice que es igual a 6xy, ¿sí? Así vamos a ir viendo la interpretación de este tipo de ecuaciones diferenciales, ¿sí? La segunda nos dice xy', ya vieron el apóstrofe, la comilla que tiene acá, ¿sí? Más y igual a 3, ¿sí? La tercera ecuación nos dice la derivada bi'prima, ¿sí? Porque tiene dos comillas, bi'prima de y con respecto a x es igual a x bi'prima más 2, es bi'prima, ¿sí? Entonces, es así como se interpreta este tipo de ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales ordinarias contienen derivadas con respecto a una sola variable independiente, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la primera ecuación diferencial que nos dice la derivada de y con respecto a la derivada de x. Y vemos que está derivada nada más x, ¿sí? 5 más x, ¿sí? Y así se deriva esta parte. Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Aquí tenemos que saber cómo se deriva una ecuación parcial para que podamos hacerlo con respecto a su función, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vemos este ejemplo que tenemos acá, nos dice la derivada de y con respecto a la derivada de t, y vemos el resultado que es x a la 2, y nos dice derivada de y con respecto a x. Entonces tenemos que saber interpretar cuáles son las derivadas parciales. El orden de una ecuación diferencial se llama así de orden al orden mayor que se le da cuando derivamos, ¿sí? Por ejemplo, en esta primera
En este primer ejemplo tenemos dos comillas, ese es de orden 2, este es solo una comilla, la que está abajo es de orden 1. Aquí pueden ver, en la última, tenemos un exponente 2 y un exponente 3. Entonces, como nos dice que es el orden de la mayor derivada, entonces sería de orden 3, ¿sí? La última ecuación que tenemos. ¿Sí? Y bueno, mis estimados compañeros, esto es lo que vamos a ir viendo en matemáticas aplicadas a las comunicaciones. Entonces, vamos a echarle ganas a esta materia y a salir adelante.